Buenos días, mi nombre es Luis Felipe Agudelo Restrepo. Y yo soy Sebastián Cuellar. Hoy les vamos a hacer la presentación de nuestra sustentación del trabajo final de Física 2, donde aplicamos la ley de Ampere al diseño de un electroimán y su uso en breakers electromagnéticos, de protección en centrales eléctricas. Bueno, para comenzar una introducción, el campo magnético es esencial en muchos sistemas eléctricos y cuando es generado por corriente constante hablamos de campo magnético estático. La ley de Ampere nos permite analizar ese campo y es la clave para entender cómo funcionan dispositivos reales como los electroimanes. Este trabajo lo enfocamos en los breakers electromagnéticos que se usan en centrales eléctricas. Ahí se aplican conceptos tales como la ley de Ampere, la inductancia propia y mutua, para proteger equipos como generadores, transformadores o líneas de transmisión. Pero, ¿qué es un breaker electromagnético? Bueno, un breaker es un interruptor automático que se abre solo cuando hay cuando se detecta una corriente anormal, como una sobrecarga o un cortocircuito. Esto no necesariamente necesita interacción humana, ya que él mismo actúa para cortar la energía y proteger el sistema. Muy bien. Dicho esto, en una central eléctrica estos breakers están ubicados en zonas muy estratégicas como la salida del generador, la entrada a los transformadores elevadores, en las barras colectoras y en las líneas de transmisión. Si hay una falla, el breaker aísla esta parte afectada sin apagar todo el resto del sistema. Pero Felipe, ¿cómo funciona esto usando la ley de Ampere? Bueno, primero es que dentro del breaker hay una bobina que funciona como un electroimán. Cuando esta pasa una corriente por ella, genera un campo magnético según la ley de Ampere. Ese campo magnético aumenta con la corriente. Muy bien. ¿Cómo decirlo? En condiciones normales, el campo magnético es débil y el breaker permanece cerrado. Pero si hay un cortocircuito, la corriente sube muchísimo. Esto hace que el campo se vuelva muy fuerte y activa el mecanismo mecánico que separa los contactos y abre el circuito en milisegundos. O sea, es que ni siquiera es en segundos, o sea, en milisegundos para evitar cualquier falla. Felipe, ¿cómo se calcula y se fabrica un electroimán? Bueno, el diseño del electroimán se basa en lo siguiente: el número de espiras de la bobina, el material del núcleo, como hierro o dulce, también el tamaño y forma de la bobina, también la corriente mínima para el mecanismo de dispersión y el tiempo de respuesta que debe ser rapidísimo. Muy bien. Todo esto se simula y se prueba en laboratorios para asegurar que el electroimán sea preciso y seguro, porque si no reacciona a tiempo, los equipos que cuestan miles de millones podrían quemarse y pues serían pérdidas millonarias. Dicho esto, ¿qué pasa con la inductancia mutua y propia? Bueno, la inductancia propia es la energía que se acumula en el campo magnético, de la bobina. Si el breaker se abre de golpe, esa energía se libera y se puede generar un pico de voltaje o incluso un arco eléctrico entre los contactos. Muy bien. Para controlar eso se usan materiales disipadores, cámaras de extinción de arco y rutas de descarga, obviamente. Así se evita que el voltaje afecte otros equipos u otras máquinas. Bueno, y que la inductancia mutua aparece cuando hay varias bobinas cerca. El campo de una puede interferir en otra, o causando disparos innecesarios o errores de lectura. Por eso es importante dejar distancia entre los breakers, usar blindajes magnéticos y hacer pruebas en computadores antes de la instalación de estos mismos. Podemos concluir que este trabajo nos ayuda a entender cómo conectamos, cómo la ley de Ampere y la inductancia no solo son teorías, sino que se aplican directamente en sistemas reales como la protección eléctrica de una central. Esto nos da una base sólida para lo que veremos más adelante en nuestra carrera y en general cuando ya estemos en el campo, en nuestro trabajo como ingenieros, en subestaciones, en protecciones de automatización, en diseños de sistemas eléctricos secundarios y eficientes, obviamente. Este ya sería nuestra sustentación, esperamos que les haya entendido. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego.